El supuesto discurso antisistema de la derecha es evidentemente una de las cosas que la hace atractiva. Lo más increíble es que la derecha es lo más prosistema del mundo. Y es pro la conservación del sistema. En la marcha atrás de los logros de una sociedad. Entonces, cuando Trump dice que él es el representante de los trabajadores, que él está en contra del sistema, del que se ha beneficiado toda su vida, te tira de la risa hasta que te das cuenta que hay gente que se lo está comprando. Que una persona como Santiago Abascal, que no ha trabajado en su vida porque ha vivido enchufado al presupuesto toda la vida, te hable de la reducción del Estado y de que la gente no debe cobrar del presupuesto público. Si esto, sí, carita más dura tienes, chaval. El discurso antisistema obviamente funciona. Le funcionó a Hitler, no lo olvidemos, ¿no? Los culpables eran aquellos, los aristócratas y los empresarios, todos los que se beneficiaron, se enriquecieron con la guerra y que tuvieron trabajo esclavo para hacer todas las armas que luego le vendían a Hitler a precios elevadísimos. Todos esos empresarios que se enriquecieron y empresas que hoy siguen existiendo y que tienen el origen de su riqueza en la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía un discurso antisistema. Pero los únicos a los que benefició fueron a los del sistema, porque esos están todavía hoy medrando. Ya obviamente las empresas, los herederos, no estoy diciendo que sean nazis ni mucho menos, pero vamos, si alguien salió bastante más beneficiado, Porsche, que los trabajadores alemanes, cuyo nombre llevaba el Partido Nacional Socialista, los trabajadores alemanes, ¿no? Entonces es un discurso antisistema que funciona como le funciona a la izquierda extrema, ¿no? Como le funciona a Milei, que se supone que él estaba acabando con la casta. Si él era de la casta y a su padre lo hizo millonario el gobierno. Por favor.